El analista político Carlos Meléndez se encuentra con nosotros en nuestros estudios ya para comentar lo que fue el debate de anoche y su efecto, sobre todo, pues, en lo que queda de esta campaña, que es apenas 6 días. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, grandes conclusiones del debate. Por un lado, se ha criticado mucho el formato, ¿no? Comentamos fuera de cámaras, de repente se debió ver lo que fueron los debates de las primarias, ¿no? Gringas, donde también tienes 10 candidatos o más, ¿no? Pero donde ves más interacción finalmente y hay más dinamismo, ¿no? Esto de darle a un espacio de bienvenida y confinar el debate, forzar el debate a estas duplas que uno dice, bueno, son matrimonios que de repente no se hubieran dado en otras circunstancias. Quizás lo que había que hacer era estimular más un ping-pong combinado, ¿no? Y un ping-pong alrededor de temas. No hubo la posibilidad de articular propuestas más allá de 3-4 minutos. Si tú necesitas presentar propuestas, presentar programas o políticas, finalmente, necesitas un tiempo adecuado para hacerlo. Y efectivamente estaba muy confinado al azar el hecho de que los candidatos deberían, en todo caso, poder dirigirse a cualquiera de los que están en competencia, ¿no? Ahora, finalmente, conclusiones, ya por fuera del esquema. ¿Quién crees que aprovechó mejor las circunstancias y a alguien le fue mal, si es que a alguien le fue particularmente mal, que fue, digamos, desaprovechado? Me da la impresión que los candidatos de izquierda aprovecharon mejor en dos cosas, ¿no? Para empezar, Gregorio Santos no había tenido la posibilidad de presentarse públicamente, claro. No había hecho campaña. Tener esta participación en el debate le permitió, además, a un político que viene del interior del país, pues, visibilizarse. Pero además la izquierda, tanto Mendoza como Santos, tuvieron la posibilidad de polarizar. O sea, hasta el debate no estaba en discusión la Constitución, el cambio constitucional, no estaba en debate el modelo de una manera tan crítica como se puso ayer en el debate, ¿no? Y de hecho generó que hubiera también defensores de la Constitución, como fue el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori también aprovechó sobre todo la parte final. Este gran gesto de presentar su compromiso me parece que va a marcar un gesto importante frente a lo que viene en la campaña. Efectivamente, lo de Keiko, lo del final fue lo más importante probablemente por el lado de ella, y como dices tú, siendo pues una puntera tan fuerte, ¿no? Va a tener seguramente consecuencias. En el caso de Mendoza, ¿no? Dices polarizar, efectivamente polarizar conviene en una carrera entre chiquitos, ¿no? Sí. Peleándose por un segundo puesto, que es algo más o menos inédito desde hace muchos años en las elecciones en el Perú. Pero de otro lado, ella podría haber asumido el papel de voy a tranquilizar mi antivoto. No, al final se atrincheró de alguna forma en sus votantes duros, ¿no? En su núcleo. Sí, Keiko Fujimori estaba pensando en la segunda vuelta y Verónica Mendoza está pensando en el inicio de la campaña. O sea, ella sigue con su marca ideológica muy clara, muy fuerte. El tema, me parece ahí, es que yo no sé hasta qué punto el crecimiento que ha tenido, aunque ligeramente, Gregorio Santos va a perjudicarla a ella. Claro. Sobre todo porque él reivindica, yo soy el de verdad, más o menos. Un poco, y ella no marca distancia, ella dice, yo también soy el que quiere un cambio de constitución. De constitución. Era necesario que Keiko Fujimori reivindicara, porque claro, tiene este final, ¿no? Un tanto dramático, pero al principio ella responde, ¿no? Directamente a las críticas sobre la constitución y la reivindica. Ahí hay una pregunta doble, porque por un lado la constitución del 93 te lleva al golpe de 5 de abril que ella de alguna manera rechaza, ¿no? Al final, pero por otro lado, si bien una constitución es nuestro texto fundamental, si bien son las reglas de juego que hay que respetar, y además, si bien no se va a poder cambiar la Constitución con el Congreso que se nos viene, de clara hegemonía fujimorista y seguramente pues no con elementos de PPK y demás, a lo que voy es, ¿vale la pena defender la intangibilidad, ¿no? De un texto constitucional en el año 2016? De repente no está pagando un precio muy alto. Es un arma de doble filo, porque como tú dices, efectivamente, si quiere mostrarse como alguien que respeta la institucionalidad política, tiene que respetar esta Constitución. Ojo que no es la única que la defiende. Alan García también salió en defensa de la Carta Magna. Ahora, eso también implica que ella reivindica gran parte y parte importante del legado de su padre. Habría que ver, no 5 de abril, pero sí Constitución del 93. Ella dice en un momento, no, sé qué capítulos repetir y qué capítulos rechazar, de la historia. Que es complicado también, ¿no? Es un juego complicado. Yo creo que no hubo Constitución del 93 sin 5 de abril. Por supuesto. Entonces, ¿cuál de las dos historias quieres contar? Estamos finalmente ante una misma historia. Lo cual significa que Keiko Fujimori finalmente tiene gran parte del legado de su padre que no se puede sacar de encima, ¿no? Ahora, finalmente, tú has publicado un libro hace poco, Anticandidatos, ¿no? ¿Qué, digamos,
impresión te va dejando ya el final de esta campaña? Luego te quería preguntar sobre el tema pues del cambio de reglas electorales, que también has escrito sobre eso, pero en términos políticos, ¿qué impresión es la que te deja este rush final? Lo que me deja es que la desigualdad se puede politizar todavía. Digamos, nosotros pensábamos que con Humala y con la conversión de Humala hacia la derecha no iba a surgir una candidatura, no había un electorado, podrían surgir candidatos radicales, pero que no había un electorado que estaba pues proclive a votar por ese sector político. Pero la conversión de Humala a la derecha también hubo, digamos, un universo mediático que le dio con todo a Humala. Sí. Un universo mediático desde la derecha incluso, claro. ¿no? Entonces, desde la izquierda podía, digamos, esperarse, pero desde la derecha, que son los medios hegemónicos, también le dieron con todo a Humala y de alguna manera celebraban el hecho que las encuestas lo penalizaran por no haber cumplido sus promesas. Claro. Al mismo tiempo que fue, digamos, el sector que empujó a esa conversión a la que te refieres. De alguna manera, la izquierda siempre va a aparecer, ¿no? Sí, o sea, por más que el ahí, establecimiento no alucine de alguna forma que vamos a entrar a una elección de derecha, pues al final... Y esta izquierda que se viene va a ser mucho más difícil para los poderes fácticos. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una derecha más ideologizada, de una derecha que no piensa en moderarse en un debate, de una derecha con cuadros que están bien articulados. Hace mucho tiempo que no vamos a ver en la historia peruana una bancada ideológicamente tan cohesionada como la que viene del Frente Amplio. Ahora, exactamente. Exacto, porque Humala pues no presentó eso. Humala fue el que se subió al carro de alguna manera o subió a los demás al carro. Verónica Mendoza está mucho más Verónica no le vas a cambiar de ideas, claramente. Exactamente. Y ella lo ha reiterado una y otra vez. Sí. Así vamos a gobernar. Ahora, he leído varias veces en tus comentarios que has criticado lo que calificas un poco de, no sé, un grupo de consultores o de ONGs que han impulsado la reforma electoral. A mí me ha llamado la atención esto, porque sin embargo los organismos electorales pedían las reformas electorales desde el 2011-2012. ¿A quién te refieres exactamente cuando criticas a estas organizaciones, al parecer? Básicamente lo que critico, más que hablar de instituciones propias, a un sentido común, que creía que presionaba por una reforma política y que se sabía que este Congreso no iba a sacar una reforma política a la altura de las necesidades del país. Si tú haces lobby, si tú haces cabildeo para llevar adelante reformas en un contexto preelectoral, obviamente el Congreso, que no tiene ni idea de por dónde hacer las reformas, iba a sacar este tipo de regulaciones que lo que han hecho es estropear más aún ya este caos electoral que veníamos percibiendo en las reglas de juego. Yo creo que ahora se llega para bien un contexto en el que yo creo que todos son conscientes de que necesitamos una reforma política sustantiva, no modificaciones legales, y que esa reforma política no se debe hacer solamente en el gabinete de los técnicos de la cooperación internacional o de las autoridades electorales, sino tiene que hacerla los partidos políticos con representación en el Congreso. El problema, y a mí me parece, es que tampoco existen ideas más o menos claras en el fujimorismo, en el Frente Amplio, en PPK, de cuáles son las reformas políticas. A mí yo que he hecho la excavación de alguna manera lo que fueron las votaciones y que por supuesto tuvimos todas las posiciones en debate a lo largo de este año, es increíble que el propio Congreso se haya puesto la soga al cuello con el artículo 42. Y claro, se habla mucho de Jaime Delgado, pero quien introduce el término exclusión, porque en realidad lo que ocurre es que no debías excluir a nadie. Exactamente. Exclusión no debió existir. Es Freddy Otárola, que es el presidente de la Comisión de Constitución oficialista. Entonces, es decir, dejándose llevar por los titulares, terminaron por petaneras, por completo. El fujimorismo votó a favor de esa ley y ahora estaba a punto de salir y, por supuesto, se cuestiona el proceso electoral porque dicen, ¿cómo que sacaron a Acuña y finalmente no terminaron sacando a Keiko Fujimori? Que sacarla también hubiera tenido pues efectos cataclísmicos en realidad dentro del proceso, ¿no? Claro, fregados por un lado o por el otro. Claro, entonces, pero eso más o menos el Congreso reacciona de esa manera porque se veía obligado ante la presión, ante ciertos periodicazos, de tener que hacer algún cambio. Y creyeron que lo más adecuado era penalizar de ese modo el clientelismo. El clientelismo, querramos o no, es una institución informal, pero longeva. Recordemos que ese no era un pedido de los organismos electorales, ¿no? Vale la pena, sin dejar la responsabilidad que les cabe ahora. O sea, ¿no? precisamente por eso, te hacen la presión de hacer reforma política, no voy a hacer reforma de 2 cámaras, no voy a hacer reforma de la ley de partidos políticos, voy a reformar voto preferencial, esto. ¿no? Claro, no voy a hacer la reforma de las cosas más significativas. Finanzas. Exactamente, ¿no? voy a hacer una reforma de esto, de lo cual no estaba en debate. Y titulera, como dices tú. Bueno, y para terminar, tuviste una interesante columna precisamente sobre la izquierda, ¿no?
este último fin de semana y diciendo, bueno, y lo decías ahora, nunca la izquierda ha estado tan cerca, o desde las épocas de Barrantes, de tener una figura así, y sin embargo criticas duramente lo que ya se vio de la capacidad de gestión, de lo que ha generado algunas respuestas. He visto por ahí que Julio Arbizu, ¿no?, te dice que estás motivado en razones personales, en fin, no vamos a entrar al fondo de esto, pero digamos, ¿tienes realmente temor de lo que podría ser un gobierno de izquierda en términos de gestión? Entonces, más que en otra cosa, ¿qué lo haría diferente, digamos, de una propuesta como la de PPK? Porque curiosamente lo de PPK, uno esperaba de repente una mayor cohesión programática de la que se ha tenido finalmente durante la campaña. Yo digamos, por ese lado esperaba más, ¿no? Y claro, el APRA ha intentado, que evidentemente siempre va a ser un partido más armado, pero no ha podido, pues al parecer, ¿no?, de alguna manera seducir. ¿Cómo ves eso en términos de gestión? Incluso hay cuestionamientos a la capacidad de gestión del propio equipo fujimorista. Ayer Keiko hablaba, no, pero unos dicen, bueno, el señor Dardo López, pues en seguridad, ¿no? ¿Quién lo conoce? Por ese lado, uno hubiera esperado cuadros un poquito más forjados de repente en varias tiendas. Yo creo que más que temor, quiero alertar de la debilidad de los cuadros políticos, de los cuadros técnicos, de la tecnocracia, sobre todo de la izquierda. Aunque este es un mal que lo tienen muchas fuerzas políticas, el fujimorismo, vamos a ver si tiene esa capacidad de poder renovar sus cuadros técnicos, pero en el caso de la izquierda tú tienes dos experiencias lamentables, como es el caso de la gestión en la administración de Lima y como es el caso de los que apoyaron algunos sectores en el gobierno de Humala. La dificultad que tienen de transformar una promesa en una política. Claro, recordemos que buena parte de este equipo sube con Humala y cae básicamente con el gabinete Lerner, ¿no? Exactamente. Y se van más o menos pero han todos. quedado en algunos ministerios, ¿no? Entonces, eso es, como las promesas, además promesas tan radicales, promesas que están haciendo generar esperanzas sobredimensionadas de lo que se puede hacer, puede convertirse efectivamente en leyes, en políticas públicas y en obras. O sea, no solamente tiene que ver con la capacidad, sino tiene que ver con la magnitud de lo que prometes y con lo que realmente puedes hacer. Sería bueno ya para rematar, Carlos, precisamente con ideas como esta. Y claro, nuestra democracia de alguna manera va avanzando, ¿no?, en medio de esta precariedad, pero bueno, vamos pues en este cuarto proceso, ¿no?, va avanzando, ¿no?, en un futuro poder tener observatorios, ¿no?, donde uno dice, mira cómo ha sido la capacidad de gestión por acá, de actores que ahora quieren tentar, ¿no?, ir, y tiene algo de tragedia también el hecho que el electorado al final también esté buscando algo totalmente nuevo, muchas veces sin mucha experiencia de gestión, ¿no? Exactamente. Tiene muchas ironías y muchas paradojas nuestra democracia. Pero bueno, esperemos pues que se tome pues la decisión final y como siempre comenzamos una segunda vuelta, si es que tenemos segunda vuelta, donde las reglas empezarán pues desde cero, ¿no? Donde la dinámica además empieza desde cero, es una nueva campaña. Ahora, yo creo que Keiko Fujimori ha estado jugando de local en esta primera vuelta, pero si pasa una segunda vuelta va a jugar como visitante. El antifujimorismo se va a convertir en el gran elector en la segunda vuelta.